Tengan un buen día. Hoy día en el área de ciencia y tecnología vamos a ver acerca del proyecto integrador y explicar que la variedad del clima determina los espacios habitables del ser humano. Entonces vamos a ver acerca del clima y cómo éste influye dentro de los diferentes espacios geográficos en la cual se desenvuelve, ¿no?, la especie humana, y también cómo influye en parte de nuestra agricultura y parte de nuestra diversidad de fauna. Primero tenemos que diferenciar qué cosa es el tiempo y qué cosa es el clima. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un estado de la atmósfera, pero en un momento determinado, y lógico también en un lugar específico. Y para esto hay una ciencia que se llama la meteorología, la cual se encarga de estudiar el tiempo, ¿sí? En el Perú tenemos una entidad llamada CENAMI, que se encarga de estudiar estos cambios atmosféricos el día a día. En cambio, cuando hablamos de clima, también es el estado de la atmósfera, pero se va a dar en un transcurso del tiempo, ¿sí? Un promedio de unos 30 años de estudio, y se da en diferentes partes de la Tierra. Entonces, es muy diferente hablar de tiempo y hablar de clima. Por lo general, los climas ya se consideran estáticos en el sentido de que nosotros conocemos, ¿no?, cómo fluctúan los cambios de temperatura en cada estación, por ejemplo. Los climas en el mundo son diversos. Tenemos climas cálidos, climas templados y climas fríos. Los climas cálidos van a darse en la zona ecuatorial de nuestro planeta. Va a estar dado también en las zonas tropicales y en las zonas desérticas. Por ejemplo, nuestra región Ica corresponde a una zona desértica. Por lo tanto, nuestro clima está considerado dentro de un clima cálido. También tenemos climas templados, que van a ser climas en la cual la superficie terrestre está cerca de la zona mediterránea. Eh, Corresponde también a los sitios cerca a las costas oceánicas y costas de la zona continental. Tenemos los climas fríos, que va a estar dada lógicamente en las zonas polares, tanto en el polo norte como en el polo sur, o en zonas donde hay una altura excesiva, ¿sí? Supóngase que ustedes se van a la ciudad de Huaraz, a más de 4.000 metros, ¿no? 4.000, 5.000 metros de altura, entonces vamos a encontrar un clima netamente frío. Entonces, estas zonas climáticas van a fluctuar de acuerdo a la temperatura y también de acuerdo a la latitud en la cual se ubica geográficamente un lugar. Entonces, las zonas cálidas va a estar dada entre la latitud 0 y los 30 grados. Y para ello nos guiamos entonces de nuestro planeta Tierra, ¿no? Teniendo en cuenta que el Sol irradia o emite radiación, entonces la zona ecuatorial vendría a ser la parte perpendicular, ¿no?, que influye directamente el rayo solar. Por ejemplo, nuestras zonas de Tumbes, de Piura, ¿sí? Si vamos un poco más al norte, tendremos de repente a las zonas de Ecuador, Colombia, que son zonas altamente calientes por la temperatura en la cual se encuentran. Entonces van a tener una incidencia perpendicular de estos rayos solares, ¿sí? Las temperaturas normalmente van a fluctuar en unos 20 grados Celsius. Tenemos las zonas templadas, que están en una latitud de 30 a 60 grados. ¿Sí? Quiere decir que ya no va a estar de forma perpendicular, sino tiene una incidencia oblicua. Está más alejado de la zona ecuatorial. Las temperaturas van a variar y pueden darse entre 20 a 0 grados, dependiendo de la estación en la cual se encuentre, pues, la zona de observación. Tenemos zonas frías, cuya latitud va a estar de los 60 grados a los 90 grados. ¿Sí? La incidencia es más oblicua aún, porque se van a los extremos, casi a los polos, y donde los rayos del sol no llegan con tanta fuerza, así como lo haría en la zona ecuatorial. Y aquí las temperaturas pueden fluctuar entre 0 grados Celsius durante todo el año. El clima, entonces, está compuesto de diversos elementos y, lógicamente, zonas o lugares en las cuales se va a dar. Dentro de los elementos que generan el clima tenemos a la temperatura, ¿sí? Nosotros acá en el Perú usamos las escalas de grados Celsius o los grados centígrados, como se decía antiguamente, ¿sí? Y lo medimos con los termómetros.
tenemos elementos que son de humedad, elementos como las precipitaciones, que tiene que ver mucho con el vapor de agua y con el agua en sus diferentes estados, que puede ser en forma líquida como lluvias, puede ser en forma sólidas como los granizos, ¿sí? Entonces, para medir esta precipitación usamos los pluviómetros. También hay elementos como la presión atmosférica, que tiene que ver mucho con la distancia desde el nivel del mar hacia la altura en la cual se encuentra un lugar, ¿no? En este caso hablamos de la altitud. Entonces, la presión atmosférica viene a ser una fuerza que tiene la atmósfera sobre una determinada zona. Se mide con un instrumento llamado barómetro, ¿sí? Y tenemos también otro elemento llamado el viento. Y cuando hablamos de viento hablamos del aire. Entonces el aire también se mide para determinar el clima, y eso lo hacemos a través de un instrumento llamado anemómetro. Las zonas climáticas, como habíamos mencionado, los climas cálidos, ¿sí? Zonas ecuatoriales, tropicales, zonas desérticas. Tenemos los climas templados, característicos en las zonas mediterráneas, cerca a los océanos, y los climas fríos en las zonas polares y en las zonas de altura. Entonces, el clima está constituido por un conjunto de elementos que son condiciones físicas, ¿sí? Que caracterizan los diferentes estados medios que tiene la atmósfera, pero van a estar influidos por factores, ¿sí? O sea, estos elementos están influidos por diversos factores. ¿Y qué cosa es un factor? Es aquello que va a cambiar o a condicionar una determinada variación, ¿sí? Generando que el clima sea algo dinámico y no sea algo estático, sino que tenga una variación constante. Y entonces, dentro de los elementos que ya habíamos mencionado, tenemos las temperaturas, las precipitaciones, la humedad, la presión y vientos. Pero esto puede verse afectado, ¿por qué? Por la latitud, ¿sí? ¿Te acuerdas? Zona ecuatorial, zonas polares, por la altitud, los metros sobre el nivel del mar, el relieve en la cual se ubica, la cercanía al mar. Tú te habrás dado cuenta que si tú vas a la playa encuentras el viento, la famosa brisa marina, ¿sí? Y por lo tanto las zonas o casas que radiquen cerca al mar siempre van a tener mayor humedad. En cambio, las zonas que no están cerca del mar van a tener un clima un poco más seco. Si nosotros viajamos a Lima, vamos a encontrar un ambiente un poco más frío que acá en Chincha, puesto que la ciudad de Lima se aloja, ¿no?, prácticamente al costado de la zona marítima. Las corrientes marinas, de igual manera, ¿no?, las corrientes marinas influyen en estas variaciones de temperatura. Entonces, los diversos factores van a influir sobre los elementos. ¿Qué otros elementos vamos a ver entonces? Y factores. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el agua, ¿sí?, el agua que se traslada a través de diferentes corrientes marítimas, también influye en nuestra zona costera, por ejemplo. Tenemos aquí la famosa corriente peruana, ¿sí? La corriente peruana es una corriente característica con aguas frías, las cuales vienen desde la zona sur y se trasladan hacia la zona norte. Pero hay momentos en los cuales esta corriente varía. Entonces entra a nuestro territorio unas corrientes de agua caliente, y a esto se le llama el famoso fenómeno del Niño. Entonces, este fenómeno del Niño, ¿qué trae consigo? Que, por ejemplo, en nuestra zona de Chincha no existen algunos tipos de peces por un determinado tiempo, y al contrario aparecen otros peces que no son característicos de nuestra zona. Por ejemplo, el famoso perico, ¿sí? De repente tú has comido algún día perico, un pez que es más grande que un bonito, pero se da cuando el agua es muy caliente. Igual en la zona del norte, cuando hay demasiado calor, comienzan a aparecer tiburones, porque el tiburón es un pez de aguas calientes. En cambio, cuando hay frío en nuestras aguas, es propicio para que se desarrolle el pejerrey, puesto que el pejerrey es un pez de agua muy fría. Entonces, ¿qué influye? Las corrientes marinas sobre la fauna y flora de nuestra costa. Así también las corrientes de aire que generan estos cambios bruscos de agua también generan un cambio dentro de nuestro ecosistema.
Otro elemento que también va a influir van a ser las cordilleras de los Andes, ¿sí? Porque las cordilleras de los Andes son como una barrera, el cual no deja pasar toda la cantidad de viento y por lo tanto gran parte de este viento se queda en nuestra zona costera y parte de nuestra serranía, generando pues un relieve característico. Son pocos los vientos que logran pasar esta cordillera y cuando sobrepasan la cordillera comienzan a generar bastante precipitación y es donde encontramos a nuestra zona de la selva. Entonces, como vemos aquí en este esquema, podemos apreciar lo siguiente, que a cada altura o altitud, ¿sí?, se va a dar una característica propia de la región. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos en la región Chala, que corresponde al de 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Chincha se encuentra a 95 metros sobre el nivel del mar. Por eso que nuestras temperaturas son cálidas, son calientes. Pero si nosotros en Chincha mismo nos fuéramos de viaje de repente a San Pedro de Huacarpana, a Chavín o a San Juan de Llanac, que es parte de nuestra serranía, nos damos cuenta que la altitud va a aumentar. Por ejemplo, San Pedro de Huacarpana, que es una de las zonas más altas de nuestra ciudad de Chincha, está a 3.989 metros sobre el nivel del mar y si lo ubicamos va a estar ubicado en la región Suni, prácticamente cerca de la región Puna, ¿sí?, que ya corresponde a las cordilleras. Entonces, en esta región Suni es característico que el agua se pueda congelar, pudiendo llegar hasta los 0 grados en determinados tiempos climáticos, ¿no? Tiempos de estaciones frías, sobre todo invierno, en otoño. Tenemos acá Chavín, también otro distrito, se encuentra a 3.187 metros sobre el nivel del mar y él se va a encontrar en la región Quechua, ¿sí? Tenemos a San Juan de Llana, ya una parte de serranía más cercana, está a 2.159 metros sobre el nivel del mar y él estaría ubicado en la región Yunga. Entonces, si tú pensabas que Chincha solo tenía costa, estabas equivocada, ¿sí?, puesto que Chincha también tiene región Yunga, región Quechua y región Suni. Hay otros sitios de nuestro país que tienen otros tipos de regiones, como la Puna en Huaraz o la Janca, ¿sí?, que son las zonas de cordillera mucho más altas. Y te decía, ¿no?, si las nubes sobrepasan la Janca, llegarán a las zonas de la selva alta y selva baja. Y lo característico es que la temperatura comienza a aumentar y genera gran cantidad de precipitación. Aquí en el esquema podemos ver los elementos y factores que influyen dentro de lo que corresponde al clima. Entonces, teníamos la humedad, que se da por efectos de la radiación solar. Esta radiación también puede generar nubes, que también es parte de la humedad. Recuerda que son vapores de gas. Tenemos las precipitaciones, cuando la nube lógicamente llega a una zona muy fría, ¿sí? Entonces, y este cambio o este ciclo hace que la geografía de la zona cambie y por lo tanto genera un tipo característico de fauna, o sea, animales que pueden vivir a ese tipo de temperatura, y también la flora, ¿no?, que es característico de determinados sitios. Aquí en la siguiente gráfica vemos cómo es la influencia de esta radiación solar, ¿sí? Entonces, las zonas que no tienen, por ejemplo, plantas o árboles reciben mayor radiación, mientras que las zonas que tengan árboles, sobre todo árboles, el árbol se encarga de absorber radiación, ¿sí? Entonces, la radiación solar también influye dentro de lo que es el clima y acondiciona lógicamente a nuestra geografía característica. Por decir, en la región Ica es característico no encontrar muchos bosques, ¿sí? Por eso que tenemos una zona muy desértica, pero en el valle de Chincha somos virtuosos, lo diría así, porque estamos al lado de dos ríos que irrigan nuestras tierras, generando pues una tierra altamente agrícola. Tenemos una zona de montaña
que nos protege. Entonces Chincha se ve beneficiado por esos recursos naturales, lo cual genera que se puedan sembrar diferentes tipos de plantas e incluso algunas de ellas de exportación. Aquí en el esquema podemos apreciar otra vez estos factores y elementos que entran a tallar dentro del cambio climático, ¿no? La radiación solar, tenemos los vientos, ¿sí? ¿Recuerdas? Que iban hasta la zona en las montañas y venían desde las zonas marítimas. Las corrientes de agua, tenemos las corrientes de Humboldt, que es la corriente de agua fría, tenemos las corrientes del Niño, que son aguas calientes, que vienen del norte, las precipitaciones, ¿sí? Entonces, todo eso influye dentro de lo que nosotros conocemos como clima. Y eso permite una variedad, lógicamente, de los diferentes tipos de animales. Es por ello que el Perú es considerado un país megadiverso por la cantidad de flora y fauna que tiene a nivel mundial, ¿no? Tenemos más de las 3/4 partes de flora y fauna que se encontraría en todo el planeta, ¿sí? Superamos a las especies que se encuentran incluso en el mismo África. Tenemos climas variados que no lo tiene ningún país. Por eso que el Perú, con respecto a la diversidad biológica, es muy reconocido. Y muchos científicos incluso vienen a hacer estudios dentro de nuestro territorio, ¿sí? A grandes rasgos, el clima del Perú se define por el gran contraste de su territorio. Se puede dividir en 3 grandes regiones o climas: costa, sierra y selva. Cada uno con sus peculiaridades de acuerdo al piso altitudinal en el que nos encontremos. Mención aparte merece que el Perú cuenta con 11 regiones ecológicas y 84 de las 117 diferentes tipos de zonas de vida del mundo. La presencia de la cordillera de los Andes y su abrupta geografía hacen que Perú sea un país con una gran diversidad climática. Hablando de alturas, el rango de pisos en el Perú va desde los 0 hasta los 6.768 metros. Mientras que el registro de temperaturas récord va desde los -20 hasta los 34 grados Celsius. Hoy requeriremos a una descripción bastante genérica en relación a las 3 regiones naturales del Perú, pues este tema es muy amplio por los variados relieves y accidentes geográficos que presenta el Perú. Le recomendamos visitar nuestro blog para información más detallada del clima en el Perú. El clima en las 3 regiones naturales del Perú se distribuiría de la siguiente manera. Costa. La costa árida se extiende a lo largo del Océano Pacífico. Aquí localizamos accidentes geográficos como acantilados, penínsulas, bahías y playas. Desde la región Tacna hasta la región Piura, el clima es templado, cálido y moderado, pero con una alta humedad y densas neblinas en invierno. En verano hay muy poca neblina y la temperatura llega a alcanzar los 30 grados centígrados. Desde la región Piura hasta la región Tumbes se presenta un clima cálido, muy seco. Encontramos fuertes lluvias entre diciembre y abril, sobre todo en las zonas más altas. La temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Sierra. La sierra contiene la gran mayoría del legado arqueológico de los incas. Aquí ubicamos la imponente cordillera de los Andes, que en su parte norte contiene las montañas más bajas. En su parte centro, las montañas más altas del Perú. Y en la parte sur, las cadenas montañosas más abundantes. Tiene 2 estaciones, la estación seca desde el mes de abril hasta el mes de octubre, con días soleados, noches frías y poca lluvia. Es la época ideal para visitar esta región. Por otra parte, encontramos la estación de lluvias, desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo. Durante el día, la temperatura promedio en la sierra llega hasta los 24 grados centígrados. Y durante la noche cae drásticamente. En las zonas más altas llega hasta los -3 grados centígrados. Selva.
Ocupa más del 60% del territorio peruano y posee la más variada y abundante gama de flora y fauna. Igual que en la sierra, la selva tiene dos estaciones bien marcadas. La época de lluvias, que va desde el mes de noviembre hasta marzo, con precipitaciones abundantes. Y la época de pocas lluvias, desde el mes de abril hasta el mes de octubre. La humedad en la selva es muy alta durante todo el año. Eventualmente, entre mayo y agosto se producen friajes o surazos. La temperatura suele descender hasta 8 grados centígrados. Jóvenes. Entonces, hasta aquí la sesión del día de hoy. Te voy a dejar anexada la ficha de trabajo con un poco más de información y nos estamos viendo entonces en una próxima sesión. Cuídense mucho, hasta luego.